para que tengan oportunidad de escucharla. Muchas personas me han escrito, profe, no alcanzo a llegar a las 5, pero a las 6 ya estoy ahí. Yo me conecto, escucho la última parte de la clase, pero quiero escuchar desde el principio. Entonces, yo subo la clase de hoy, bien sea a YouTube, también la van a encontrar muy fácil en su correo electrónico, en YouTube. Entramos a YouTube, muy sencillo, y ahí ya está la clase con todos los materiales que estamos compartiendo. Recuerden que también les comparto al WhatsApp todo el material, todo el material. La vez pasada vimos la tabla nutricional o bromatológico de todas las plantas que tengo en mi finca, para que sepan qué proteínas tengo, qué fibras, qué aminoácidos tiene cada árbol, que me va a permitir nutrir. Muchos decían, profe, pero es que yo no le aplico tal árbol porque no sabía que eso era muy bueno para el ganado. Y vea que yo tengo una cantidad de árboles muy buenos y yo no sabía que la hoja y el tallo se pueden proporcionar al ganado. Profe, yo no sabía que haciendo ese mismo árbol picado y revolviéndole sal se le puede suministrar. Claro que sí. Muchos me preguntan, profe, yo tengo matarratón suficiente, tengo leucadena, tengo botón de oro suficiente y se me está perdiendo, inclusive se me está sobremadurando. Cortemos, deshidratamos y lo volvemos en harina. Sencillísimo. Simplemente vamos cortando, reúno 2, 3 toneladas, lo pongo al aire sobre una estiba o sobre un plástico, lo extiendo muy bien, se va secando, deshidratando o secando. ¿Qué es deshidratar? Simplemente es que haya ausencia de agua. Simplemente por altas temperaturas, por exposición al sol, se retira el agua y queda toda la parte seca que tiene los mismos componentes. Recuerden que lo único que se extrae es el agua cuando se deshidrata. Y ya teniendo yo todo ese material vegetal, yo lo puedo moler y me queda harina de botón de oro, harina de leucadena, harina de veranera. Todas esas harinas tienen los mismos componentes que tiene el árbol en fresco, en verde, en fresco. Entonces los guardamos y en harina podemos hacer ensilaje, que vamos a aprender a hacer ensilaje. Ya sé que hay muchos que ya están haciendo ensilaje, que tienen material vegetal para el ensilaje. Entonces vamos también a trabajar esa parte. ¿Vale? Un saludo para Mariluz que se acaba de conectar también. Entonces recordamos bromatológico, todos los aspectos y beneficios que nos traen los árboles, tanto para la finca como para la alimentación de los animales. Recuerden, un animal se come el 10% de su peso vivo. Si mi vaca tiene 500 kilos, come más o menos 50 a 55 kilos día. Miren que el volumen es harto, pero tengo que proporcionarles siempre una alimentación rica en proteína, sobre todo cuando hay producción de leche, cuando hay producción de carne, por favor. Para las vacas recién paridas hay que incrementar unos 3, 4 kilos. Recuerden que ella hace un gasto doble porque hay una gestación, viene el parto y viene la producción de leche. Entonces, el desgaste especialmente en proteína y en calcio es altísimo. No dejen descalcificar su ganado. Recuerde que ellas hacen un trabajo de 270 días en gestación. Son 270 días que ellas están haciendo un desgaste grandísimo para formar la nueva cría, para formar músculos, la parte esquelética y la parte muscular de la nueva cría. Entonces, ese desgaste en calcio y en hierro, fósforo, hace muchas veces que nuestro ganado cuando va a parir y después del parto tiene deficiencias de calcio y hierro. Por favor, entonces todos estos árboles también nos proporcionan. Si ustedes revisan la clase anterior en el bromatológico o tabla nutricional, ven cuánto calcio tienen los árboles, ven cuánto fósforo, cuánto hierro,
cuántos aminoácidos o elementos menores que me permiten mejorar toda la nutrición. Entonces vamos a iniciar con la clase de hoy, con la presencia de don Álvaro, don Carlos Sánchez, con Energey, con Mariluz, María Consuelo. Entonces vamos a compartir la pantalla, y vamos a iniciar. Si hay preguntas, con mucho gusto, con mucha tranquilidad, entonces abren su micrófono y nos podemos comunicar. Es sencillo, fácil, simplemente ahí en su tabla está el micrófono y hacemos la pregunta. Esta clase es bien interesante porque hace parte fundamental del trabajo de hace 15 días, la última clase, más todo el material que leyeron. Yo les pido, por favor, todo el material que les envié, échenle una miradita. Me quedo media horita, abran su celular, abran el material que les envié y lo trabajamos. Entonces ahí les estoy compartiendo ya la pantalla. Este es con el título con que nos vamos a graduar, Emprendedor en Producción y Comercialización de Suplementos Alimenticios para Ganado Bovino. Recuerden entonces, este es nuestro título. Y hoy vamos a ver alternativas nutricionales para clima frío, para clima de páramo, y vamos a ver otros elementos. Esta alternativa también la tengo para clima frío porque la mayoría de sus compañeros me pidieron que hay fincas también de clima medio y clima frío, y hay unas personas que tienen finca en 2.800 metros a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eso ya es semipáramo. Por eso quiero también traer esto para que aprendamos de esta parte. Hay personas que tienen fincas de ladera y que en una parte está a un clima, y si subo al final ya de la pradera o de la... Entonces recordemos, por favor, vamos a mirar entonces esta parte. Hay un video que tiene subtítulos, sin embargo yo lo voy explicando. Es un trabajo que se hace en Risaralda, se hace en el eje cafetero, y es para hacer sostenible las fincas en páramo. Es un proyecto con la cooperación europea, con parques nacionales, con Corpo Caldas. Ellos y Corpo Tolima han trabajado para lograr tener esta parte. Entonces vamos a ver, es un video muy cortico, supremamente cortico, y yo les voy comentando para que estén pendientes de las imágenes. Las imágenes nos muestran pastos, nos van a mostrar cercas vivas y cómo lo están haciendo en el páramo, porque esta finca está entre 2.800 a 3.100 metros. Recordemos que ya empieza el semipáramo, clima totalmente frío, entre 5 grados de temperatura a 12 grados a 15 grados. Muchos tenemos praderas y muchos van a comprar y me están diciendo, profe, ¿cómo se implementa para clima frío? Sin embargo, también vamos a ver todo lo que nos corresponde a clima templado y clima cálido. Entonces, concentrémonos en el video, es muy cortico y eso me va a permitir tener unos subtítulos. Es un trabajo que están adelantando en el eje cafetero y parte de Risaralda a esa altura. Recuerden que el semipáramo empieza a los 2.900 metros, 3.000 metros, va hasta los 3.400, 3.000, y ahí, de ahí en arriba, en adelante hacia arriba, 4.000 metros, 4.100 son páramos, y que todavía tenemos fincas. Sin embargo, les recuerdo, a esa altura ya las corporaciones ambientales han hecho un control para que no haya fincas a esa altura sobre el nivel del mar. Ya cuando es páramo, semipáramo, se está protegiendo el páramo. Recordemos que en el páramo es donde nace el agua que estamos consumiendo en las grandes ciudades. Entonces, Colombia es muy rico en páramos,
Recordemos que está por encima de 2.800, 2.900, ya inicia una franja hacia arriba que es de conservación. Entonces los páramos tenemos una debilidad en Colombia, es que lo estábamos convirtiendo en finca, lo estábamos convirtiendo en potreros, estábamos quemando toda la capa vegetativa nativa y se estaba perdiendo el agua. Igualmente el ingreso de empresas mineras, de explotación minera como la caliza, el hierro, el oro, está haciendo mella ambiental y estábamos perdiendo parte del páramo y estábamos perdiendo bastante producción de agua. Recordemos que va a ser la próxima guerra mundial, no va a ser ni por petróleo, ni por espacio, ni va a ser es por agua. Es el líquido universal, mundial, en lo cual no podemos vivir. Estoy tratando de subir el video para que lo veamos. Ahí ya inicia el video. Es un trabajo que se ha hecho en parte del páramo, biodiversidad y recursos hídricos en los Andes. Esta es una finca en el Santa Rosa de Cabal. Es un plan piloto que se desarrolla. Vean los bosques, el grupo de fincas, mire, cercas vivas, 80 hectáreas se intervinieron para mantener el 3.150 metros sobre el nivel del ciento. Tiene el 70% del el bajo impacto que queremos en estas fincas que están en el páramo, hay que mitigarlas. Finca El Porvenir. Entonces parte con cultivos de encerramiento, conservación de agua, conservación de las praderas. Miren, cercas vivas, la elaboración de cercas vivas. Entonces se dividen los potreros para que hayan menos impactos sobre el páramo. Lo importante es que se conserve en la alta montaña. Conservar las montañas, conservar el paisaje, conservar el bosque. Por eso las fuentes de agua se están conservando, hay que aislarlas para que el ganado no entre, no ingrese a los ríos o a las quebradas. Hay que aislar los ríos y la protección al agua. Todos ellos son productores, pequeños productores de esta región de fincas en el subpáramo. Miren ahí el Saus, miren ahí el Tilo, están armando todas las barreras de vientos con árboles de mayor altura. Entonces es importante aprovechar todos los recursos que nos brindan el páramo, pero también es un compromiso nosotros como finqueros aprovechar el páramo. Recuerden que ya nos están permitiendo fincas a estas alturas de 3.200, 3.300 metros. Se habla de la reconversión ganadera. ¿Qué quiere decir eso? Conservar el medio ambiente y mantener adecuadamente los pastos, pero también los árboles que nos están acompañando a esta altura. A esta altura se maneja mucho lo que es el Saus, lo que es... vamos a ver entonces para mirar cómo podemos establecer cada una de las especies a esta altura. Recuerden que podemos trabajar el Saus a esta altura. Yo conozco también Saus, no necesariamente a esta altura sobre 2.800. Muchos me dicen, no, profe, mi finca está a 1.500 metros, 1.800 y me pegó bien el Saus. Y uno dice, bueno, ¿y por qué le pegó el Saus? Ah, no, es que a las madrugadas baja a 8 grados, 12 grados, 15 grados y se adaptó con mucha facilidad el Saus. Entonces, por ejemplo, en Jacopí conozco fincas con Saus,
en La Palma, en El Peñón, en la parte alta de Pacho, Cundinamarca, en San Cayetano. Toda esa zona todavía uno encuentra el Saus. Se adaptó muy bien y es muy bueno para nutrición, especialmente ganadería de leche, ganadería de carne. El Saus va desde 500 metros sobre el nivel del mar a 2.800 metros. Pero esto no quiere decir que no se consiga más arriba. Hay fincas entre 1.200 metros que tienen muy buen Saus y que están trabajándolo para nutrición, bien sea en ganadería de leche o doble propósito. Entonces vemos la Normando, la Holstein, que está trabajando muy bien. ¿Por qué también es importante el Saus? Porque es tolerante a las inundaciones y a las heladas. Es resistente a las sequías. Se ayuda también a proteger muchísimo toda la parte del nacedero de agua. Entonces lo vamos a encontrar alrededor de nacederos de agua, alrededor de quebrada, alrededor del río. Esto hace que haga un microclima y le sirva de soporte al suelo. En excesos de verano, en excesos de agua, en invierno, en excesos de lluvias, hace compensación. El Saus ayuda a compensar el agua. Entonces, importantísimo, por favor, quienes tengan la posibilidad de trasplantar Saus, hagámoslo. ¿Vale? Entonces, tenemos también toda la parte cuando se consume el Saus por su composición, ayuda a desparasitar el ganado. Ayuda a desparasitar el ganado. Cambia el pH con el Saus y lo que hace el parásito es evacuar, salir, porque la acidez del mismo Saus hace que cambie dentro de la flora intestinal su hábitat y el parásito se desprende y por vía fecal, por las heces, por el popó, sale casi siempre el parásito. Entonces también ayuda a esa parte. A su margen derecha van a encontrar el bromatológico, el componente. Tiene una proteína del 15 al 28%. Vea, está dentro de las necesidades del ganado. Un ganado bien nutrido debe tener como mínimo un 12-15% de proteína. Y el Saus lo tiene. Tiene el 1% de fibra. Entonces, esa combinación entre la proteína y la fibra nos permite trabajar una parte bien importante y la otra es la digestibilidad. Lo come con mucha facilidad. Entonces muchos me dicen, profe, a veces no es muy digestible en dárselo en fresco y entonces lo que estamos haciendo es que yo lo revuelvo con sal. La berraquera, lo come muy bien. Profe, yo tengo aguamelaza, entonces yo lo pico de 2 centímetros, lo paso por la picapasto y la berraquera. Llega al ganado, llega al ordeño y yo le suministro 4 o 5 kilos de Saus con buena aguamelaza o aguacaña, aguamiel, y nos va a ayudar muchísimo. Entonces el Saus es una muy buena alternativa para clima templado y clima frío. Recuerden sembrar a una distancia de 1 metro y 20 centímetros entre plantas y 2 metros entre surcos. Ella macolla muchísimo. Entre más edad, mayor capacidad, mayor fuerza, mayor empoderamiento en la producción de hojas y plantas. Entonces el Saus, por favor, si alguien tiene preguntas, con mucho gusto. Hay Saus que se adaptan muy bien a temperaturas medias, 20 grados, 22 grados, 25 grados. Hay ecosistemas pequeños microecosistemas que he visto. Les doy un ejemplo, por ejemplo, Jacopí. Jacopí en el día tiene 27 grados, 25 grados, 30 grados, pero por estar cerca a la loma, después de las 9, 10 de la noche, baja a 8 grados, 10 grados, 12 grados. Entonces son árboles que se adaptan a estos picos de temperatura, a estos cambios de temperatura, se llama termorregulación. Son muy buenos para regular la temperatura. ¿De acuerdo? Preguntas sobre Saus. Si alguien tiene preguntas, con mucho gusto. Aportes, sugerencias. Si en sus fincas hay Saus, consérvenlo. La parte de forraje es muy interesante
para su ganado. Vamos a mirar el tilo o sauco. El tilo o el sauco, que lo vemos muchísimo también, ya está muy bien adaptado también a climas medios y a climas fríos. El sauce, la importancia ambiental y productiva es que mantiene la humedad, ayuda muchísimo a la sombra y ayuda bastante para que mis suelos mejoren. Si tienen suelos arcillosos, suelos muy ácidos, que han sido pastoreados, que ya se ve con mucha facilidad la erosión, porque ya los pastos no están pegando, entonces con la siembra del tilo del sauco me ayuda a mejorar la humedad del suelo. Es tolerante a las heladas fuertes, vea. Muy bueno en resistencia a los cambios climáticos. En el día puede recibir 25 grados, pero a la madrugada puede estar en 6 grados, 8 grados. Eso me permite que los árboles se adapten y es muy bueno porque ahorita vamos a ver el bromatológico, la tabla nutricional, y van a mirar que va a ayudar muchísimo en la parte de la exigencia en los suelos. El tilo y el sauco ayudan a mejorar muchísimo la finca. Si pueden ustedes separar potreros, hacer cerca viva con sauco, con el mismo tilo, matarratón, veranera, bienvenido todo eso para hacer división de potreros. Hay que hacer división de potreros. Muchos estamos dejando el ganado suelto sin ninguna orientación en el pastoreo. No, hay que organizar. Cuando quieran organizar la finca, me invitan, hacemos unos 2, 3 días de trabajo, me invitan, con mucho gusto voy y organizamos la finca, la planeamos, hacemos división de potreros, porque el ganado tiene que estar en pastoreo o manejado con cuerda, ojalá. Si podemos manejarlo con cuerda eléctrica, mucho mejor. Me va a permitir que la rotación de potreros y que no haya desgaste de los potreros. Un ganado máximo debe estar entre 12 horas a 2, 3 días en esa franja y debe avanzar para evitar el sobrepastoreo y evitar que haya erosión. Recuerden que erosión no es solo que se me caiga a mí la bancada y se me caiga la loma. No, erosión es que mis árboles no están produciendo follaje. Erosión es que mi pasto y mi pradera no están produciendo lo mismo de hace 3, 4 años. Algo está pasando. Normalmente es que hay sobrepastoreo, se pisotea, demasiado se pisotea. Entonces imagínense, ganado de 500 kilos, 600 kilos, tengo 15 cabezas. Pues imagine usted, son 4 o 5 toneladas haciendo presión sobre ese pasto. Pues llega el momento en que hay erosión y no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El tilo del sauco, el sauco llorón, que tiene una hoja muy delgadita, ayuda muchísimo para el mejoramiento de suelos. Vuelvo e insisto, fincas que ya están agotadas, que no hay la humedad suficiente porque la misma arcilla nos está ganando terreno, hay que sembrar. Encerramiento de la finca, separación de potreros con cerca viva, por favor, inviertan, no es muy costoso, sale más barato que meter toda una cerca en alambre de púa. Entonces es mucho más económico porque va a tener árboles para 40, 50 años de edad, bien mantenidos, que me va a mejorar los suelos. Entonces crece bien en ambientes húmedos, vuelvo y repito, quienes tengan servidumbre de agua, quienes tengan, está pasando el riachuelo, quienes me compartieron la zanja y está pasando el agua, es la oportunidad para empezar a sembrar tilos, sauco, veranera, matarratón, botón de oro, todos ellos, el nacedero, por eso se llama nacedero, porque ayuda a mantener el agua y conservación del agua. Es un árbol muy agradecido porque rebrota muy fácil. Yo corto a los 45 días todo el follaje y a los 45 días ya tengo nuevo follaje para cortar. Entonces, cortes de 45 a 60 días es ideal para animales lecheros. ¿Y por qué es ideal para la producción de leche? Por el bromatológico. Aquí les voy a presentar la tabla del tilo del sauco. Miren,
La proteína, PT proteína, está en el 15%. PT, entonces vemos la tabla, la proteína está en el 15%. Es muy buena proteína para el follaje. La flor tiene 22% de proteína. El animal la come muy bien, el árbol macolla muy bien y manejan. El tilo del saúco también se está utilizando para remedios, para subir el sistema inmunológico del ser humano. La flor blanca la estamos utilizando muy bien para el sistema respiratorio. Entonces, agua en infusión de la flor del tilo del saúco para evitar la tos, evitar las infecciones respiratorias. La semilla tiene el 30% de proteína. Entonces, el tallo tiene hasta el 10% de proteína. Profe, tengo tallo, páselo por la picapasto. Y si lo quiere complementar con sal, la berraquera les espolvorea sal y la comen muy bien. Profe, que mi ganado por la energía en el día está haciendo mucho calor y en la noche mucho frío. Entonces él necesita recuperar esas calorías. Entonces recuerden que el azúcar, la glucosa, le brinda a él proteína y al mismo tiempo energía, la convierte en energía los azúcares. ¿Cuáles son los azúcares? La melaza, agua de caña, la caña de azúcar, pico la caña de azúcar y él la come muy bien para compensar calorías. La distancia de un metro entre plantas y 1 metro entre surcos. Eso me va a permitir y me va a ayudar muchísimo para que mis fincas mejoren, mis suelos mejoren. Suelos arcillosos, suelos que no tienen y no han sido fertilizados, pues qué más que los árboles. Ahí es donde quiero que trabajemos esa parte. Entonces, ¿por qué es importante? Y pasamos a nutrición. Si hay alguna pregunta sobre el tilo, sobre el saus, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, aportes? Porque vamos a pasar a la parte nutricional de bovinos. Si hay preguntas, aportes con mucho gusto. Bien, no hay preguntas, continuamos entonces. Para una buena nutrición en bovinos es importante tener en cuenta la edad. Tener importancia la edad porque yo puedo hacer lotes y puedo hacer grupos. Ejemplo, tengo 10 vacas, de las 10 vacas en este momento tengo 7 vacas paridas. Entonces hacemos un grupo de las 7 para hacer implementación nutricional. La edad es importante. Recuerden que no es lo mismo comer una vaca de 500 kilos a una novilla de 220 kilos, 205 kilos. No es igual alimentar un toro de 900 kilos con un futuro toro que viene muy bien y que hasta ahora tiene 300 kilos, 350 kilos. Entonces la edad es importante para que nuestra finca empecemos a trabajar por edades. Profe, si son muy parecidas las edades, ¿las puedo dejar en un solo grupo? Perfecto. Lo que quiero es que en la nutrición y en la alimentación se mantengan las edades muy parecidas. La raza. Si yo tengo 2 grupos de animales, tengo una Holstein, tengo 7 Holstein y tengo 5 Normandas. Si puedo trabajar las razas, mucho mejor. Recuerden que la parte nutricional cambia de una raza a otra, especialmente la Holstein, que es más exigente en calcio, es más exigente en proteína, por el contenido de calcio, hierro y fósforo para la producción de leche, ¿cierto? Mientras la Normando es mucho más vigorosa, trabaja un poquito más la producción de carne, también sin desconocer la producción de leche, pero llega el momento en que las razas hacen un cambio. La ubicación.
Importantísimo para las fincas tener una ubicación de los potreros y de las praderas. Esta ubicación podemos levantar un planito de la finca, si lo pueden levantar a mano alzada. Hoy día tenemos muchas herramientas y en Google Maps podemos obtener un plano de la finca, podemos tener el plano de la finca para ir ubicando los potreros y cómo hago distribución de los potreros para que la nutrición sea pareja y todo el año tenga nutrición. Eso es lo que se estaba haciendo en el video que vimos. Están haciendo lotes pequeños para que el pastoreo sea muy rápido. Lo ideal de un pastoreo es que el ganado esté ahí 12 horas, 14 horas, 24 horas máximo. Los libros, la teoría habla de máximo 3 días en pastoreo en ese sitio, máximo. Pero lo ideal es que ojalá en 12 horas coma lo necesario, corten muy bien, dejen a ras ese potrero, dejen a ras esa pradera y vayan avanzando, van avanzando, van avanzando. Entonces eso nos ayudaría muchísimo. Entonces recuerden la ubicación. Primero va el ganado lechero que está en buena producción o en buena producción de carne. Y después va el grupo de ganado horro, vacas secas que han dejado ya la producción de leche y que van para una buena inseminación, una buena montada para obtener nuevas crías, ¿no? Y recordemos, la nutrición también depende del propósito. Si es para carne, si es para leche, o el propósito es doble propósito, carne y leche. ¿De acuerdo? Entonces también esa parte es importante tenerla para hacer una buena nutrición. Para hacer una buena nutrición. Vamos a ver el cóctel nutricional. ¿Qué es un cóctel nutricional? Un cóctel nutricional es aquellas combinaciones entre gramináceas, leguminosas y tener un banco mixto de forrajes para lograr una buena alimentación en el ganado bovino. Ahorita vamos a mirar cuáles son las gramíneas, cuáles son las leguminosas y por qué es importante tener el banco mixto forrajero. Esa suma de gramináceas, leguminosas y el banco forrajero me permiten tener la alimentación perfecta. Aquí no tengo necesidad de comprar concentrados ni de suplementos nutricionales que hoy día están costosísimos. Recuerden que el concentrado viene en dólares. La razón es que todas las materias primas, como el maíz amarillo, el sorgo, la avena forrajera y todos los insumos con que se hace el concentrado, viene en dólares porque lo compramos en Canadá y Estados Unidos. La parte norte de Estados Unidos produce millones de toneladas. Entonces, nosotros podemos tener en mi finca las gramíneas, las leguminosas y tenemos el banco mixto de forrajes para compensar la proteína. Si yo logro este cóctel, no necesito de comprar concentrado. Muchos me dicen, profe, recogí el cheque, me pagaron la leche y así como recogí el cheque me tocó entregarlo allá en la casa de concentrados y pagar el concentrado y no veo que haya utilidades en la finca. Y es verdad. ¿Por qué? Estamos produciendo carne, estamos produciendo leche en dólares y estamos vendiendo en pesos colombianos. Imagine que por cada peso, al cambio de la moneda, hoy está a 3.600 pesos. Por un peso colombiano tengo que pagar 3.600 pesos para un solo dólar. Entonces, miren, la conversión de la moneda no alcanza a cubrir los gastos de una finca. Por eso la invitación para ser sostenible. Eso era lo que decía el video. Hagamos sostenible esto. ¿Cómo? Manteniendo bancos forrajeros en las cercas vivas, en parte del páramo, pero conservando el agua, conservando la humedad, conservando el paisaje, cero contaminación, cero quemas, recuperando el agua. Eso es el video que hoy abríamos. Entonces el cóctel nutricional hace esa parte, por favor. Gramináceas más leguminosas más banco forrajero me dan un cóctel nutricional, un buen cóctel nutricional. Esa es la combinación. Entonces,
vamos a mirar, aparece una fotografía de nuestras vaquitas ya con ese cóctel, muy satisfechas, bien sea en pradera o bien sea en confinamiento. ¿Qué es confinamiento? Muchas de las veces tengo mi ganado en corrales y les llevo el alimento. ¿Qué debo hacer? Pues este cóctel. Este cóctel hay que hacerlo para que ellos cumplan su parte nutricional. Yo lo he llamado un cóctel. ¿Por qué? Porque es una parte de leguminosas, una parte de gramináceas y una parte de proteína. ¿De dónde saco la proteína? Del banco mixto forrajero. Leucadena, botón de oro, saus, tilo y todos los árboles que hemos visto. ¿Queda claro lo del cóctel nutricional? La combinación entre gramináceas y leguminosas. Aportes hasta ahí, preguntas, alguien que me confirme, ¿estamos escuchando bien? Alguien que abra el micrófono y me cuente, ¿estamos escuchando bien? ¿Se están viendo? Muy bien, profesor, muy, sí. Sí, no, Muy está bien. escuchando perfecto. Bien. Está Y bien, todo está está muy bien. claro. Perfecto. Entonces, gracias. Perfecto, profe. Perfecto. Entonces, están escuchando fuerte y claro. Entonces, continúo. Interesantísimo que logren tener gramináceas y leguminosas en sus potreros, más el banco mixto forrajero. Vamos a cultivar, vamos a hacer bien las cosas y voy entonces en qué consiste cada una de esas. ¿Cuáles son las gramináceas? Gramináceas son todos los pastos, por favor. En clima medio y en clima frío está el quicuyo. El quicuyo, recuerden que no es colombiano, el quicuyo es un pasto que viene de África, viene de una provincia que se llama precisamente Quicuyo. De allá es el quicuyo. Se trajo el quicuyo en 1920 al 1930, se trajo a Latinoamérica y entró por Colombia. ¿Qué sucedió con todas estas semillas que se trajo? Inicialmente se trajo de prueba, pero por la adaptabilidad, por ser una planta rastrera de fácil reproducción, donde la yema rápidamente gana raíz y se va propagando fácilmente, se adaptó con mucha facilidad. El quicuyo no es colombiano, no es latinoamericano. El quicuyo es africano, pero lleva más de 100 años adaptado a nuestros climas y lleva adaptado a nuestro medio. Entonces las gramíneas empiezan con los pastos. ¿Cuál? El quicuyo. El quicuyo. Entonces, muy bueno para producción de carne y producción de leche. ¿Vale? Esas son las gramíneas. ¿Cuáles son las gramíneas para tierra caliente? La braquiaria, el reygras, la estrella. Entonces son pastos que tienen un componente muy bueno y hace que la proteína que tengan y la fibra que tengan esas gramináceas cumplan con la alimentación del bovino. Entonces, las gramíneas, hay que combinar entre gramíneas y el banco mixto forrajero para compensar la proteína. ¿Cuál proteína? Del 20-22%. ¿En dónde está? En todos los 12, 14 árboles que vimos la clase pasada. ¿Vale? Árboles y arbustos. Hay arbustos que son de cultivo transitorio, de cultivos de 6, 8 meses, como la avena forrajera, como la quinoa, como el amaranto, pero que ahorita lo vamos a ver cómo hacemos para combinar las gramíneas. Entonces la mayoría tenemos gramíneas. Ahora vamos a pasar a compensar las gramíneas. Mire la composición o la tabla nutricional o el bromatológico. Hemos cogido gramíneas, las llamamos al laboratorio y me dice, el quicuyo tiene 9% de proteína, pero tiene el 72% de fibra. ¿Sí ve? Entonces la proteína es un poco más baja, por eso tengo que compensarla para llevar la proteína hasta el 20-22%, que es lo que necesita una vaca en el día. Claro, el pasto es muy bueno y las gramináceas son muy buenas, pero les falta ese porcentaje de proteína que me toca suplementar con el banco mixto forrajero.
Ese es el secreto. Por eso se llama cóctel nutricional. ¿Vale? Entonces, aquí les estoy regalando qué tiene cada una de las gramíneas. El quicuyo, proteína, tiene el 9.8, póngale el 10. De fibra tiene el 72%. Tiene carbohidrato del 10% y ceniza significa que tiene un 10% en elementos menores, como cobalto, zinc, bromo, cromo. Son elementos menores, pequeños, pero que necesita el animal para producir carne, para producir leche. Mire la braquiaria. La braquiaria, el 7% de proteína. ¿Sí ve que es más baja que el mismo quicuyo? La fibra disminuye también. ¿Cómo voy a compensar? Pues con el banco mixto forrajero, ahí está la proteína. O muchos dicen, no, profe, yo tengo platica, entonces me voy por el pueblo y voy y compro mi proteína. Ah, bueno, ¿y cuánto le da la proteína? Uy, no, profe, es que el solo bulto de concentrado está en 75.000 pesos, más el transporte a la finca, más etcétera, etcétera, etcétera. No alcanza a cubrir el costo de la producción de leche o la producción de carne. El raigras, fácil de sembrar, fácil de manejar en la finca. Ya les explico cómo lo vamos a sembrar. Son pastos, las gramíneas son los pastos de fácil reproducción donde hay buena humedad, por eso es la humedad. ¿Y cómo vamos a ayudar en la finca? Con árboles, bien sean bancos mixtos o árboles que me permitan un pastoreo o la estrategia de silvopastoril o silvopastoreo. ¿Qué es? Es tener bancos mixtos forrajeros más otros árboles que me van a ayudar a compensar la producción, tanto de gramíneas como de árboles y arbustos. El pasto o estrella o gramínea estrella tiene proteína el 20%. Mire que la estrella tiene más proteína que la braquiaria y en muchas fincas implementamos más la braquiaria. Miren la posibilidad de establecer la gramínea estrella, muy buena en proteína, y mire la fibra, el 64, póngale el 65% de fibra. Nos va a ayudar muchísimo en la producción de leche y carne, por favor. Entonces, este es el bromatológico de las gramíneas. ¿Vale? Entonces va a quedar en su celular, va a quedar en su correo electrónico para que las miremos. Miremos cuáles son las leguminosas. Las leguminosas son aquellas como la alfalfa, carretón blanco, carretón rojo, ramio. Son leguminosas que al combinarlas con los estrellas, los quicuyos, las braquiarias, me va a completar esa nutrición que necesita el ganado. La alfalfa, muy rica en proteína, la utilizamos muchísimo en el ganado de leche, producción de leche, o doble propósito también. El carretón blanco es ese hoja de 3 hojas, que la flor es blanca, trébol blanco de 3 hojas con su flor blanca. Lo mismo el trébol rojo o carretón rojo, se caracteriza porque son tallitos de 3 hojas, por eso se llama trébol, son 3, y la coloración roja también me va a permitir a mí muy buena producción, tanto de calcio como de proteína. Por favor, el ramio riquísimo en proteína. Eso me va a permitir. Estas son las leguminosas, por favor, que me van a ayudar muchísimo. ¿Cuál es el bromatológico de las leguminosas? Vean la alfalfa, proteína del 20%. Apta para ganado. Yo no tengo por qué meterle concentrado si hago buen manejo entre leguminosas y gramíneas y obtengo mi cóctel. Perfecto esa alimentación. Es esa combinación. Entonces, viene fibra del 36%, el carretón rojo, 26% de proteína, muy buena. Carretón blanco, el 25% de proteína y el ramio, el 19%. Miren que la proteína que nos interesa mucho y la fibra están en las necesidades que requiere un animal. La fibra,
Abajito de la proteína está la fibra de la alfalfa, el 10%. Carretón ya tiene menos fibra, pero tiene buena proteína. Entonces, mire que la naturaleza compensa, mire que va compensando y nos va diciendo qué tiene cada uno de estos elementos, que me va a ayudar muchísimo. Por favor. Entonces, ¿cómo se siembran las leguminosas? Ahí está la alfalfa, el carretón rojo, carretón blanco y el ramio. Para clima templado y clima frío, si quieren aumentar un poquito el calcio, podemos sembrar también quinoa, bien sea el boleo, en la pradera, la quinoa rebrota, sube a 40 centímetros y el ganado la come muy bien, come la hoja y come el tallo muy bien. Me ayuda a doblar la producción de leche. Y en carne, pues, ¿qué produce? Cuando ellos comen muy bien, entre leguminosas y gramináceas, ¿cierto? Con buena proteína, lo que pasa llega al sistema digestivo, llega a los estómagos y empieza esa proteína y esa fibra a formar glóbulo blanco, glóbulo rojo y plaquetas. ¿Eso qué forma? El glóbulo rojo, glóbulo blanco y las plaquetas forman la sangre. Y si hay buena producción de sangre, ¿qué forma? Fibrillas. La fibra que forma tejidos. El tejido que forma músculo. Y ahí va aumentando rápidamente el ganado de peso. Ese es el sistema nutricional de los bovinos, de los rumiantes. El secreto está en compensar los pastos con carretón rojo, carretón blanco, alfalfa, ramio y quinoa. Esta combinación es la que me permite que el ganado tenga. Entonces, ahí está, señores, señoras, está la composición de lo que vamos a implementar. Entonces, profe, yo tengo semilla de carretón blanco y tengo semilla de carretón rojo. ¿Cómo lo hago? Entonces, el ganado va defecando. Si quiere usted, entonces con una pala va levantando las heces, la boñiga, la caca del ganado, lo levanta y lo va esparciendo. Donde defecó el ganado, he hecho unas semillitas de carretón blanco, de carretón rojo. ¿Qué hace entonces el carretón blanco y rojo? Como están una cantidad de nutrientes, especialmente el nitrógeno, ayuda a empezar a germinar rápidamente la alfalfa, el carretón rojo y carretón blanco. Siempre que haga una boñiga, distribúyala con una pala muy bien, bien sea en seco o bien sea fresca. Y aprovechamos para sembrar y ir mejorando los potreros con ramio, carretón rojo, carretón blanco, alfalfas, quinoas. Y me va a permitir que el amaranto también, que es rico también en proteínas, más adelante lo vamos a ver. Entonces, la combinación entre gramináceas y leguminosas. ¿Vale? Preguntas hasta ahí entre la combinación más la proteína que yo tomo de mis árboles que ya estoy sembrando para hacer buenos bosques y tener buena proteína de origen vegetal. Preguntas hasta ahí. ¿Alguien tiene preguntas? Con mucho gusto. Preguntas. Profe, ¿que dónde consigo la semilla? En las bodegas agropecuarias las conseguimos. En la sabana de Bogotá puede ser en Impulsemillas, Avenida Norte, con 141 está Impulsemillas, que tiene muy buena semilla certificada. ¿Qué quiere decir una semilla certificada? Que el 90% de esa semilla germina. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 pepitas, 90, 92 o 99 germinan y le aseguran que le germinan. Entonces, una semilla certificada es importante establecer. Yo puedo hacer la prueba de germinación. ¿Cómo se hace una prueba de germinación? Compro 3, 4 libras de pasto estrella y hago la prueba de germinación. Cojo 100 pepitas y las pongo a germinar. ¿Cómo hago y en dónde lo hago? Si quieren, cojan una cubeta de huevos, la llenan de su
tierra de donde está su potrero, con la misma tierra de su potrero, la llenan, la humedecen permanentemente y siembran 100 pepitas. De esas 100 pepitas tienen que germinar por encima del 85%, 90%. Es decir, que de 100 que sembré, 85 me deben estar germinando 90, 95. Profe, es que sembré 100 y me germinaron 100. Pues tiene el 100% seguro de que esas leguminosas o esas gramíneas le van a fortalecer, le van a reproducir, le van a germinar. ¿Vale? Esa es la manera como hacemos la prueba de germinación para darnos cuenta qué calidad tenemos nosotros de ese potrero que voy a mejorar. Bien sea en carretón rojo, carretón blanco, alfalfa, ramio, quinoa, amaranto, que son leguminosas muy buenas en buen porcentaje de proteína. Así es como mejoramos las fincas. Y con un pastoreo controlado para que no pisotee. El ganado va controlado, ojalá con cerca eléctrica, va comiendo, va dejando arrar la pradera, va aumentando el paso, va aumentando. El ganado no tiene por qué demorarse más de 12 horas en ese sitio. No puede demorarse más de 12 horas y va avanzando. Él comió en 2, 3 horas, corro la cerca, entonces 40 centímetros, 30 centímetros. Él va comiendo, bajando a ras, pelado, y va caminando. Defecó y hay lluvias, aprovecho y siembro carretón blanco, carretón rojo. ¿Vale? Preguntas hasta ahí, gramináceas, leguminosas, combinación, el banco mixto forrajero. Recordemos que el banco mixto forrajero es un cultivo de las 12, 15 plantas que vimos la clase anterior y yo les expliqué una por una. Entonces ahora vamos a mejorar toda la parte de potreros con gramináceas y leguminosas. Como ya tenemos la proteína del matarratón, de la leucadena, de la yuca forrajera, entonces tenemos el cóctel completo. Gramináceas, leguminosas, preguntas. Profe, ¿cuánto es la duración de las leguminosas? Entonces, después de haberla consumido el ganado, de haberlas ramoneado, haberlas comido muy bien, porque él ramonea muy bien y deja a ras esas tanto leguminosas como gramíneas, pasa el potrero, ¿cierto? Y en 40 días a 60 días ya está. Conozco potreros que se han recuperado en 30 días porque tiene muy buena humedad, porque tiene árboles y arbustos alrededor del potrero y se mantiene muy buena la humedad. Pero entre 30 días y 40, 45 días es excelente porque tiene un rebrote muy bueno y está al momento para volver a poner el ganado. Por eso la rotación de potreros. Usted pasa el ganado y a los 45 días el ganado ya está dando la vuelta para que lo coja en el momento adecuado, en la madurez adecuada, coloración adecuada, está ese verde brillante, muy agradable. Igualmente entonces ya está el carretón rojo, carretón blanco, están los rebrotes de alfalfa y él vuelve y come y arranca nuevamente 45 días. Una rotación de potreros ideal entre 45 días a 60 días, ya está el pasto a punto de comer. Cuando hay mucho invierno y a veces la rotación me gana, no dejen madurar muchísimo el pasto. Cuando el pasto sube de 50 a 60 centímetros, se volquetea. Vemos cómo creció muchísimo el pasto y por el mismo aire, el mismo se volquetea. Ya se nos está pasando y el pasto y no las composiciones tanto de fibra, de proteína, de aminoácidos, no es igual. Lo ideal es pastos de 40 a 45 días, dependiendo de la humedad. Cuando la humedad es buena, la recuperación está a los 30 a 35 días. Cuando la humedad es menor, entonces 45 a 50 días. Y cuando es en sequía, hasta 60 días. ¿Alguna otra pregunta?
No, profesor, simplemente una anotación es en el sentido de que la combinación de estos pastos es muy importante en el sentido de cuando varían los suelos también, no solamente la humedad, Seguro. las pendientes, la sombra incluso, la textura en suelos arenosos. Por ejemplo, la sombra a veces impide el desarrollo de las braquiarias, algunas sombras, algunos árboles. Entonces la gente lo que hace es ir a tumbar los árboles, pero no prueban con cambiar estas gramíneas y en la sombra sembrar quizá leguminosas que pueden dar mejor resultado que tumbar los árboles. Perfecto, don Hernando. Muchísimas gracias por el aporte. Entonces, ojo, todo árbol me ayuda a la conservación, uno, de humedad. Dos, de un microclima para que haya esa adaptación tanto de la gramínea como la de la leguminosa. Tres, me da sombra ese árbol, ese ganado entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, que tiene una radiación altísima y cada vez la radiación es mayor. Por eso se nos está presentando ya cáncer de piel en el ganado y más cuando el ganado es totalmente blanco. Tenemos problemas ya de cáncer de cara, cáncer de ojo, cuando el ganado es blanco, porque no hay esa retención del rayo ultravioleta y sí lo hace el árbol. Por eso don Hernando decía, por favor no cortemos los árboles, no los cortemos, hay que mantener el árbol. Hoy día la técnica silvopastoril lo que nos dice es, utilicemos el árbol, utilicemos porque me va a ayudar a fijar nitrógeno, a mejorar humedad, a mejorar microrrizas en el suelo, es decir, todo el nutriente del suelo lo va a tener, tanto las gramíneas como las leguminosas, entonces me ayuda a hacer esa combinación. Ahí está el éxito. Pero si yo talo los árboles, pues mi suelo se va a resecar, voy a perder sombra, voy a perder cuando hay exceso de lluvia, la lluvia llega directamente sobre el pasto y lo va a erosionar. Si tengo árboles con copa, árboles macollados, es decir, con rama y hoja, pues el impacto de la lluvia es menor porque cae sobre la hoja y de la hoja cae el piso. El impacto es menor. Todos esos son los beneficios ambientales que nos va a permitir los buenos bancos mixtos forrajeros. Claro, el árbol, por favor. Y ojalá sea árbol nativo, los árboles nativos. Por eso les voy a enviar y les voy a compartir un libro sobre el último estudio 2019 que se hizo sobre 5 regiones del país para que se manejen adecuadamente los predios ganaderos. Hoy mismo les envío el link, es un libro bien interesante con buena fotografía, viene el manejo de todos los árboles para predios ganaderos. Entonces lo voy a compartir, por favor, para que le echen una leída. Se llama Árboles Nativos para los Predios Ganaderos, árboles nativos. Son nuestros, son colombianos, son latinoamericanos. El eucalipto y el pino no son colombianos, recuerden, ellos son de los países nórdicos, de la parte norte de Norteamérica y la parte de Canadá. Entonces esos eucaliptos y esos pinos son árboles que necesitan de muchísima humedad y por su composición, tanto de aceites como de otros elementos como el mismo yodo y el mismo mentol, hace que el pino y el eucalipto resequen mucho el suelo. Yo cambiaría pinos y eucaliptos por matarratón, por veranera, por leucadena, por botón de oro. Yo los cambiaría porque necesitan menos agua que el pino y el eucalipto y me dan mayor sustento a los potreros y a al manejo de por el aporte importantísimo, por favor. Si ya definitivamente van y toman la decisión de talar árboles, ya deben tener para reemplazar 10 por cada árbol que tumben.
voy a tumbar 10 y como mínimo ya debo tener 10 listos, trasplantados, que me hagan la misma función de ese árbol. Por favor. Ahora, si yo voy a talar un árbol y ya tengo 30, 40 sembrados hace 3 meses, 6 meses, bienvenidos. Por favor. Pero lo mínimo es, por cada árbol, yo debo sembrar 10. ¿De acuerdo? Ojalá nativos. Entonces les voy a compartir el libro esta misma noche, le echan una leída. Entonces, tranquilos, es un documento grande de 354 páginas, pero uno lo va leyendo muy bonito porque trae muy buena fotografía y va explicando cada uno. Habla sobre las palmas de cera, el árbol nacional de Colombia, habla de todas las 2 especies que vimos hace 15 días, una por una. Importantísimo el libro. Entonces lo voy a compartir, me lo hicieron llegar, es de las últimas investigaciones que se hicieron para terrenos de producción ganadera. La mayoría son nativas, y si no son nativas, ya llevan más de 200, 300 años adaptadas a nuestro medio, entonces se consideran de que ya hay un trabajo y que no impactan los suelos, no impactan el aire, no impactan la flora y no impactan toda la parte de aves exóticas que hacen un trabajo ambiental buenísimo en los árboles. Bien, muchísimas gracias. Entonces miren el forraje de bancos mixtos forrajeros. Hay una primera foto. Mire cómo está comiendo esa vaca de bien ese forraje. Está haciendo ramoneo con mucha facilidad. Es una ternera que no tiene más de 8 meses, 6 meses, pero que ella ya está haciendo ramoneo. ¿Qué quiere decir ramoneo? Que ella misma prensa y ella misma come. La segunda fotografía igual, ya es una vaca de segundo o tercer parto, pero que mire el banco mixto forrajero en el ramoneo cómo lo hace de bien. Pero está en nosotros, por favor, mantener los árboles. Hay una tercera fotografía, es una Holstein, ¿cierto? Que tiene excelentes pastos, tiene un buen cóctel, pero que también ella mire cómo hace el ramoneo ahí en el banco mixto. Entonces miren que es una cerca viva, es una cerca, una hilera de árboles con una proteína bien interesante, como el saus, como el tilo, que me permite una proteína, me permite una fibra y que complementada con las leguminosas como el botón de el trébol rojo, el trébol blanco, me ayuda muchísimo. Más un buen quicuyo, más una braquiaria, cumplo con la dieta nutricional del ganado. Entonces, a mejorar praderas, a mejorar, por favor. Si van a sembrar, me invitan, vamos y sembramos, les ayudo, cuadramos un día, 2 días de campo y con mucho gusto. Invítenme, por favor, pasando ya esta pandemia, esperemos que en noviembre, diciembre ya podamos estar en terreno, me invitan, hacemos un día de campo y vamos mejorando praderas. Hacemos división de potreros, es importante hacer división de potreros. Es importante que el pastoreo sea controlado, por favor. No podemos seguir pisoteando tan buenas praderas y buenos potreros que ustedes han logrado en 3, 4 años. No lo dañen, no lo dejen dañar del ganado. Recuerden que cada ganado pesa 400 kilos, 500 kilos. 500 kilos pesando por 20 o 30 cabezas de ganado que tengo ahí, pues se me erosiona el potrero. Recuerden que erosionar no es solo que se me caiga la bancada, es que no haya y se pierda la proteína y los fibras de pastos y de la pradera que he podido construir. Entonces, el banco mixto forrajero hace parte fundamental de toda esta parte. Entonces, vamos a entrar en una cantidad de preguntas o de aportes que hace que me permita el desarrollo de mi finca. ¿Cómo ven ustedes entonces la implementación? De los que estamos hoy en clase, ¿quiénes tienen fincas que superen los 2.000 metros, 2.200 metros de clima
frío o clima medio. De los que estamos, ninguno tenemos clima frío, clima medio. Para el manejo del saus, para el manejo del tilo. El sauco, muy bueno, por favor, para darlo en fresco. Cortamos cada 45 días, 60 días, lo paso a la picapasto y tengo buen alimento. Bien, preguntas sobre bancos mixtos forrajeros, preguntas sobre bromatológicos, preguntas sobre semillas, sobre el manejo. ¿Hay preguntas, inquietudes, aportes? Importante de pronto, profesor, que cada una de estas especies arbóreas también debe, pues, acompañarse de un plan de poda, ¿no? Para evitar que los árboles se vayan hacia arriba y se extiendan hacia los lados de manera que alcance el ganado a consumirlos y no queden excesivamente altos de manera que se pierdan. Gracias, don Hernando. Entonces, para las podas, la mayoría de árboles de los que hemos trabajado, que ustedes ya lo tienen en el listado, ya tienen el bromatológico o la tabla nutricional, es hacer cortes cada 45 días a 60 días. Don Hernando lo ha dicho, no dejen encopar o crear una copa del árbol donde no tenga yo acceso fácil para cortar. Entonces no los debemos subir después de 5 o 6 metros. A veces las dificultades y la misma infraestructura de la finca no me permite hacer esos cortes. Entonces constantemente son 45 60 días, de 45 a 60 días yo puedo ir cortando. Profe, que es que ya tengo demasiada cantidad de forraje y ahora ¿qué hago? Entonces les voy a dar varias utilidades. Primera, profe, es que mi ganado se come 3 toneladas cada 15 días y estuvo muy buena la producción, corté y ahora tengo 7 toneladas. ¿Qué hago con 4 toneladas? Bien sea de botón de oro, bien sea de matarratón, de veranera, de cualquiera de los árboles que vimos, simplemente usted lo pone a deshidratar. ¿Qué es deshidratar? Saco al sol, lo extiendo, ojalá en unas, puede ser en una superficie de madera, palitos rollizos, los extiendo los palitos rollitos y expongo al sol para que ese árbol macollado que corté, tengo ahí y se deshidrata con el sol. Se deshidrata. ¿Qué quiere decir deshidratar? Se retira el agua. Profe, y ahora que ya la tengo seca, ¿qué hago? Hay 2 posibilidades. Una, la podemos ensilar, o 2, dejamos que se deshidrate muy bien y pasamos por el molino y tengo harina. ¿Harina de qué? De botón de oro, de veranera, de leucadena, que tiene las mismas propiedades nutricionales que el árbol. Simplemente se le sacó el agua. ¿Para qué? Para que no se humedezca, para que no haya producción de hongo y la conserve muy bien. Quedó muy bien deshidratada, profesor, la dejé 15 días al sol, quedó una berraquera, la pasé al molino. La empaqué, ojalá en bolsas donde viene el concentrado, la empaco y la cierro bien. De hecho, una costurita, ojalá, y la almaceno. ¿Cómo se almacena? Primero, en una estiba. Profe, es que no tengo estiba ni de madera ni plástica. No se preocupe. Coja entonces unos palitos rollizos y usted mismo hágase la estiba. No almacene sobre el suelo. El suelo le produce hongo por la humedad y el frío del suelo le produce hongo y se daña sus bultos de harina que tanto le costó.
No la pegue a la pared. La pared tiene una humedad relativa y se moja o a los 15 a 20 días termina húmedo y se le daña la harina. 3. Revise que el techo no tenga goteras, porque si hay goteras, usted cuando va a utilizar la harina ya está podrida o simplemente tiene hongo. Si tiene hongo, no suministre, porque vamos a tener problemas nutricionales. El sistema digestivo no acepta el hongo, o si lo acepta, empieza a trabajar el hongo en el sistema digestivo del animal. 4. Control de roedores. Es posible que haya roedores. El roedor pues va por la proteína. Recuerden que esa harina es rica en proteína en un 20, 22%, 25%. Entonces el ratón lo que necesita es proteína. Y más si está preñada esa rata, pues hace cama ahí, tiene comida y aparecen las enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Las heces y la orina de la rata produce leptospira al ganado y leptospira al ser humano. Por eso en la primera clase vimos todo lo de bioseguridad. Entonces, 4, controle en su bodega que no hayan roedores, por favor. 5, colóquele una fecha. Profe, estos 7 bultos tienen fecha de noviembre del 2020. Bueno, está bien conservada, bien manejada, no le entra agua, no le entra sol, no le dan rayos solares, ni le cae lluvia, ni rocío de la madrugada. Excelente el almacenamiento, le puede durar esa harina hasta 12 meses, 14 meses. Profe, y como tengo harina, ¿qué hago? Hermano, entonces coja todos los días y prepare lo mismo. Como tengo la harina con muy buena calidad de proteína, si quiere mezclarla con agua caña o agua melaza y le proporciona al ganado 3, 4 kilos, entra la vaca a ordeño y le proporciona 4 o 5 kilos de la mezcla que usted hace. Rica en proteína, rica en fibra y para ella es un bocado, para ella es un manjar. ¿Por qué? Pues porque es proteína y lo convierte con energía, que es la glucosa, el azúcar. ¿Qué le convierte el azúcar o los dulces a el ganado? Se convierte en energía. Recuerde que él gasta muchísima energía porque está al rayo del sol 12 horas, de 7, 8 de la mañana a 5 de la tarde, y en la noche muchísimo frío, pues gasta muchísima energía en el día y él la tiene que compensar. ¿Cómo la compensa? Con melaza. Profe, que no tengo melaza, pero tengo caña de azúcar. Perfecto, píquele la caña de azúcar, 2 centímetros, espolvoríele y le da la berraquera, él la consume muy bien. 5, con esa harina voy a ensilar. Profe, es que tengo una cantidad de pasto de corte. ¿Qué hago? Ensilemos. ¿Cómo se ensila? Facilísimo. Paso el pasto a la pica pasto, pequeñito cuadrito de 2x2, de 3x3 y con una agua melaza voy haciendo capitas y como tengo harina, bien sea de botón de oro o de leucadena, espolvoreo la harina y voy armando las capitas. Voy armando, bien sea en caneca o en bolsa. Que aquí también vamos a hacer la clase para hacer ensilaje, usando todos esos niveles de proteína que tengo en mi finca. Entonces no se puede desperdiciar toda esa proteína. Al contrario, vamos a acumularla, a ordenarla en mi bodega y ahí tengo comida para enero, febrero y marzo que viene el verano. Viene un verano muy prolongado de 3 meses, diciembre, enero, febrero y parte de marzo. Entonces, preparemos la finca para tener alimento suficiente y de muy buena proteína, de muy buena fibra, de muy buenos aminoácidos. Y ahí tiene la alimentación. ¿Cuánto le costó eso? 0 pesos. 0. Tengo todo el material vegetal en mi finca.
todo material vegetal se puede ensilar. Y como tengo esas harinas, pues qué bendición de Dios. Tengo el 20% de proteína, que es lo que necesita el ganado. Más buenos pastos, más buenos bancos forrajeros que permanentemente estoy cortando y estoy suministrando. Y el ganado le produce muy buena leche, muy buena carne. ¿Vale? Aportes, preguntas. Bien, preguntas.